Bien, muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bueno. Les iba a hacer una pregunta. ¿Ustedes con quién vieron FITS? Con la profesora Juana. Ya. ¿Y con ella habían organizado grupos de trabajo? Sí, señor. Porque ella siempre tiene la tendencia a hacer grupos y generalmente son grupos pequeños. De 10 hicimos, profe. Pues Ya. lo que pasa es que en FITS, la profe, como éramos un grupo tan grande, nos dividió en grupos de a 10 y éramos 6 grupos de 10 y un grupo de 11 personas. Entonces, eh, nosotros con Patricia le colaboramos a ella, entonces como para que ella no se sobrecargara, creamos un formatico y le pedíamos el favor a cada líder del grupo que nos colaboraran con las fallas. Semanalmente ellos enviaban la información y nosotros sacábamos como la lista de las fallas para que la profe no estuviera como tan estresada, sino que se dedicara solamente a la clase. Ya, bueno, ok. Tal cual. ¿Y les funcionó el sistema? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿y tenemos alumnos nuevos que estén repitiendo la materia? Pues hasta el momento, hasta el día de ayer que yo revisé, se han matriculado de la lista de 87, 65 personas. Es que yo le colaboro al profesor Jaime en comunicación, entonces yo le colaboro en todo ese tema. Y la semana pasada, pues como hay números de código de ID que están incorrectos, yo al grupo de comunicación les envié el formato y les pedí el favor de que revisaran y que por interno me empezaran a enviar la información que estaba incorrecta para organizarlo bien. Bueno, igual las actividades que pensamos hacer las vamos a desarrollar a partir de la siguiente semana. ¿Vale? Entonces, hoy tenemos que dejar cuadrado ese tema, sino que es que yo estoy notando que no se pudieron, o sea, no pudieron ponerse de acuerdo ayer entre ustedes. No sé qué pasó con Lady, que pues bueno, ella quiso colaborarnos con la monitoría de la clase, pues la verdad yo no le veo ningún inconveniente. ¿Sí? Si entre ustedes cada uno puede colaborar en algo, pues mejor. Lady va a llenar los parceladores docentes, ¿sí? Y ustedes tienen que ayudarle a ella porque ella va a ser la monitora de esta clase, ¿de acuerdo? Yo noto en ese chat que están empezando a generar conflictos que realmente no caben por ningún lado. O sea, yo no le veo el problema que si el formato, que el formato no. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer con los mismos grupos, vamos a hacer el formato que ya está preestablecido, vamos a generar el mismo líder de cada grupo, vamos a pasar la información semanal de las ausencias como lo venían manejando. Espérate, cerramos esto. Y a partir de eso empezamos a trabajar. Bueno, como ustedes ya tienen ese formato preestablecido, como ya lo han venido trabajando, como ya tienen el líder de cada grupo, pues vamos a seguir igual. Lo único que yo quería saber es si hay personas, porque hay chicos que repiten la materia, en la noche hay como 10 que están repitiendo esta materia. En este grupo no hay ninguno repitiendo, o sea, todos son primera vez. ¿Cierto? Y pues que yo sepa, sí, pues es que, profe, en la lista la última que mandó el profe Jaime el viernes que me envió, salen 87 alumnos. Pero digamos que de esos 87, hasta el momento, en la clase del profe hay 67 que han estado viendo clase. El día de ayer, cuando los grupos se formaron, en total quedaron hay grupos que quedaron de 11 porque pues preestablecimos que se hicieran quienes quisieran y como quisieran trabajar. Salió un grupo de 7, salieron grupos de 10 y salieron 3 grupos de 11. Bueno, pero hay Entonces, grupos que no están conformes con su trabajo, o sea, que no les fue bien pues creo que no fue tanto eso, creo que quisieron cambiar como para tratar de trabajar con otras personas para ver cómo les iba. Bueno, entonces ustedes me dicen, si ustedes quieren cambiar de grupos, yo los organizo. ¿Sí? Yo descargo la lista que yo la tengo acá en el celular
y los organizo, pues digamos, a mi manera. Aquí pues ya van 67 conmigo personas hoy, o sea que me imagino que más o menos es el mismo número de personas. Entonces ustedes me dicen y yo me pongo, como les digo, los grupos necesito tenerlos listos para empezar a trabajar la otra semana, o sea que no tengo afán para eso. Entonces, Yo opino que igual, deberíamos seguir los mismos grupos que estábamos y ya, no nos complicamos tanto. pues eso es lo más fácil, claro, pero Lo pues más que fácil, todos sí. estén de acuerdo. Sí, porque igual ya, digamos, por ejemplo, en mi grupo ya sabemos trabajar, o sea, ya hemos trabajado antes, digamos que ya sabemos quién es bueno en tal cosa, quién se le da esto, o sea, como que ya hemos tratado de volver a armar el grupo, sería volver a empezar y ver, sí, como volverse a acoplar, ya, pues si están armados no le veo el lío. Yo he visto que la mayoría estaba ya de acuerdo en continuar con los mismos grupos. El problema surgió fue porque el formato, que sin formato, que con formato. Pues sí, claramente el formato sirve para poder llevar la lista de asistencia de ustedes y para el control de otras cosas. Entonces hagámoslo con el formato y bueno, o sea, si ustedes saben que quien me va a colaborar en la monitoría va a ser Lady, y veo que Nini también colabora mucho en relación a que ella fue la que envió el formato preestablecido. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, organizar el tema y trabajar en equipo. Eso no se trata de que ven que es que a mí no me parece que tú seas la monitora porque esto o por lo otro, o que no te digo lo que pienso. O sea, de eso no se trata. No sé si es que Lady ya fue monitora de algún grupo y no le fue bien o qué fue lo que pasó. Pues quisiera que me comentaran. ¿Hay algún problema con que Lady sea la monitora de esta clase? No, nada. Lady Valentina, no, nada, profe. Nos fue bien. De acuerdo. Pues ella fue Entonces, monitora de la materia anterior. La verdad, yo fui la que sugerí que llevara las cosas más organizadas, porque por eso yo te pregunté ayer que quién iba a calificar los parciales, porque en la materia pasada calificaban los parciales, bueno, unos monitores por cada equipo, y pues yo sí tuve inconvenientes porque, o sea, como que, por ejemplo, en mi parcial yo me sacaba una nota y ella me ponía otra. O sea, ese era mi único inconveniente, quién calificaba los parciales. Ok, no, pues en ese orden de ideas no nos vamos a preocupar porque ya les dije que la nota sale después de enviar cada evaluación, automáticamente el computador nos genera la nota. No va a ser un tercero ni nadie más que nos haga ese trabajo. ¿Listo, Alejandro? Sí, señor. Bueno, bien, muchachos, el tema de hoy es un poquito más largo y tenemos que ya empezar con los temas importantes. Entonces, haciendo un paréntesis, ya después nos organizamos con el tema de, y organizamos el tema de los grupos y demás. Al final de la clase terminamos ese tema. Pues vamos a hablar de biocompuestos. Los biocompuestos son 4 o 5. Son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las enzimas y las vitaminas. Carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas y vitaminas. Hoy vamos a dedicarle prácticamente la clase a hablar de los carbohidratos. ¿Listo? Bueno, ya hay conmigo 69 personas. Sí, toca revisar muy bien esos temas, muchachos. Por favor, verifiquen que los micrófonos estén cerrados y los abren para participar cuando necesiten participar. Bueno, vamos a definir qué son los carbohidratos. Son bioelementos, son biomoléculas orgánicas. Constituyen uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación
ellos son los que proporcionan la energía al cuerpo, ¿sí? Generalmente son de sabor dulce. Están compuestos por 3 elementos principales. Esos elementos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Todos hemos escuchado hablar de los carbohidratos. También les han aducido algunos otros nombres, como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Entonces, todo lo que se relaciona con el dulce, con los azúcares, con los sacáridos, son hidratos de carbono o carbohidratos. Perdón, profe, ¿todo lo que se asocia con qué? Con azúcares, con dulce, azúcares. Siguiente. Vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se van a clasificar en 3 grupos. Los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En el caso de los monosacáridos, ellos están formados por una sola molécula y se consideran carbohidratos simples. Entonces, como su nombre lo indica, mono significa uno y sacáridos, una sola molécula de azúcar o sacáridos. En el caso de los disacáridos, di significa dos, pues van a estar formados por la unión de 2 moléculas de monosacáridos. Va a ser una molécula de estas más otra molécula de estas. Van a formar los disacáridos. También son considerados carbohidratos simples. Y en el caso de los polisacáridos, poli significa varios, pues ellos van a estar formados por la unión de 3 o de más moléculas de monosacáridos. 3 o más moléculas de monosacáridos. Y ya se van a considerar carbohidratos complejos. Entonces, los carbohidratos simples son los monosacáridos y los disacáridos, los que solamente tienen una o 2 moléculas de monosacáridos. Y los complejos, 3 o más moléculas de monosacáridos. Bien. Siguiente. Tenemos la fórmula estructural de un monosacárido. Tenemos el ion OH o hidroxilo, el oxígeno y el carbono. ¿Cuáles son los más comunes? Tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa,
Estos carbohidratos simples van a ser los azúcares que vamos a encontrar en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fructosa? Es el azúcar de las frutas, ¿cierto? La galactosa es el azúcar de los lácteos. Tenemos también la maltosa, es el azúcar de la malta. Y la glucosa como tal, que es el constituyente básico, es el azúcar más abundante y pues que está libre también en frutos. Esos son algunos ejemplos de monosacáridos y son los azúcares más simples que vamos a encontrar de manera directa en la naturaleza. En todos los frutos encontramos la fructosa, digamos que es el azúcar de las frutas y tiene un mayor poder endulzante que el del azúcar normal. Y la galactosa, como ya les dije, pues se sintetiza en las glándulas mamarias, es donde se produce la leche como tal. Mayormente no se le encuentra sola, sino que se combina con el azúcar o la glucosa. Esos son ejemplos de monosacáridos. En el caso de los disacáridos, vamos a encontrar combinaciones. Dijimos que se unían dos monosacáridos. Entonces fíjense que los monosacáridos aquí atrás están bien claros. Glucosa, fructosa y galactosa. Y acá tenemos las uniones entre ellos. Una molécula de un monosacárido más otro monosacárido. Acá tenemos, por ejemplo, la molécula de glucosa unida a la molécula de fructosa. La glucosa más la fructosa nos van a dar un disacárido conocido como la sacarosa. La sacarosa, comúnmente llamada azúcar, se encuentra en la caña de azúcar, remolacha. ¿Listo? La glucosa más la fructosa. En el caso de la glucosa más la galactosa, entonces se le llama el azúcar de la leche. El principal componente siempre va a ser el principal componente de la leche. Entonces ustedes van a encontrar productos lácteos que dicen deslactosados, ¿sí? O enteros. El que viene entero, pues viene con su lactosa normal. Y los que vienen deslactosados, pues le eliminan ese azúcar o esa unión de disacáridos. Generalmente por intolerancias al mismo o alguna de esas cosas. Las personas la consumen, los lácteos o las leches deslactosadas. En el caso de la maltosa, es la unión entre la glucosa más glucosa. Son dos moléculas similares. Se emplea en la elaboración de bebidas y se encuentra en el germen de las semillas. Entonces, estos van a ser los ejemplos de dos moléculas de monosacáridos unidas y formando disacáridos. Entonces, cuando yo les pregunte que me den 3 ejemplos de monosacáridos, ustedes me van a decir glucosa, fructosa y galactosa. Pero cuando les pida ejemplos de disacáridos, me van a decir sacarosa, lactosa y maltosa. Si se aprenden qué monosacáridos componen cada una de estas uniones, pues mejor. ¿Listo? Profe, Macio, qué pena. Si pide 3 ejemplos de disacáridos, vamos a decir. De disacáridos quiere decir unión de dos moléculas de monosacáridos. Entonces ustedes me dicen sacarosa, lactosa y maltosa. Esos son los más comunes. Si se aprenden qué los está componiendo o qué los compone a cada uno, mejor. O sea, si ustedes me pueden decir, no, la lactosa se genera por la unión entre la glucosa y la galactosa, por ejemplo. ¿Sí? Pero necesito que sepan los ejemplos de disacáridos y los ejemplos de monosacáridos. Bien.
siguiente. Aquí la cosa ya se pone un poquito más compleja. En razón a que ya estamos hablando de 3 o más monosacáridos unidos. A la unión de 3 o más monosacáridos se le conoce como polisacáridos. Vamos a mencionar los más comunes. El almidón, la pectina, la celulosa y el glucógeno. Vamos a hablar entonces del almidón. Dice que el almidón es el de mayor consumo. Son semillas vegetales y tubérculos o vegetales que crecen en el suelo. ¿Cuáles son los ejemplos de los almidones? Maíz, papa, arroz, pan, pastas. Quiere decir que todo este consumo en la dieta nos está generando carbohidratos, ¿cierto? Generalmente las personas cuando están haciendo alguna dieta, por ejemplo, les restringen el uso de esos azúcares, de los carbohidratos. Y fíjense que uno, pues, en el arroz, la papa, las pastas, en un solo plato de comida pueden ir los 3, por ejemplo. Y estamos consumiendo solamente almidones. En el común de las personas, pues siempre vamos a tender a tener esos desórdenes de alimentación por lo mismo. Porque nosotros en un solo plato de comida podemos tener estos 5 componentes. ¿Sí? Bien. En el caso de la pectina, ya es una fibra soluble. Formar una sustancia similar a un gel prolonga el vaciado del estómago. La encontramos en la avena, en las semillas de lino, en las nueces, en las manzanas, piña. Se le conoce como pectina. También son azúcares. La celulosa es una fibra insoluble. La tenemos en la piel y estructuras de protección a las frutas y hortalizas y sus semillas. Entonces la cáscara de algunas de esas frutas van a estar provistas de ese polisacárido que se llama la celulosa. Manzanas, peras, salvado de trigo, en hojas de plantas como la espinaca y en frutos secos. Y el glucógeno tiene una función de reserva energética. Este sí es muy importante para nosotros. Se acumula en el tejido muscular esquelético y en el hígado. ¿Dónde encontramos glucógeno? En arroz, en fideos, en papas, plátano, manzanas, naranja y piña. ¿Qué pasa con esto? Nosotros necesitamos prácticamente de todos los polisacáridos porque cada uno de ellos tiene una función importante. Lo que no podemos es abusar de su consumo. El glucógeno, digamos que por tener una función de reserva de energía, sí es muy importante para nosotros. Este glucógeno es el que finalmente se va a convertir en la glucosa que nosotros vamos a llevar por la sangre. Bien. Todas nuestras células del cuerpo van a funcionar con energía. Y esa energía la vamos a adquirir de la glucosa. ¿Sí? Y esa glucosa proviene de la síntesis de este glucógeno. Entonces, ¿cuál es la comida más importante del día? ¿El desayuno? Desayuno. Bueno, bien, todos lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Por lo mismo. El desayuno es el que nos va a proveer esa reserva energética. Cuando nosotros no desayunamos, pues vamos a estar con sueño, no vamos a entender lo que nos explican, nos puede dar desaliento. En algunos casos las personas se pueden hasta desmayar porque les da una hipoglicemia, una disminución de azúcar en sangre. Les da dolor de cabeza, tienen visión borrosa, sienten que se les van las luces y efectivamente se pueden desmayar. Entonces, esa es la comida más importante del día.
¿Quién transporta el azúcar que va por la sangre hacia el interior de las células? ¿Alguien sabe? La sangre va viajando por los vasos sanguíneos, por las arterias y las venas, pero en cada parte que recorre tiene que aportar ese azúcar a las células del cuerpo, a las células nerviosas, a las musculares, a los huesos, en fin, y a todos los órganos viscerales. ¿Quién es el que hace que ese azúcar o esa glucosa entre a la célula? ¿Alguien sabe? La glucosa. La glucosa es la forma como va a entrar a la célula, pero necesita algo que la jale hacia la célula. ¿Quién? Los glóbulos. Algo que se llama la insulina. La insulina. ¿Han escuchado hablar de la insulina? Sí, ¿cierto? La insulina es una especie de enzima que se produce en el páncreas. ¿Qué es lo que pasa con los diabéticos? Que les falta insulina, a algunos, ¿no? Y si no tienen insulina, pues no tiene quien lleve el azúcar al interior de la célula y el azúcar se queda en la sangre. Y como se queda en la sangre, pues se aumentan sus niveles y le da una hiperglicemia o una diabetes. ¿Listo? Bien. La insulina es ese transportador de membrana. ¿Hipo o hiper? No, la hipoglicemia es poco azúcar en sangre. Y Cuando está baja. la hiper es un aumento del azúcar en la sangre. ¿Por qué se aumenta el azúcar en la sangre? Por lo mismo. Porque no hay un buen transporte de ese azúcar hacia los tejidos, sino se queda ahí en la sangre. Y eso sí es Profe, muy lesivo, ¿sí? profe, y digamos, hay personas que también sufren de hipo y hiperglicemia, o sea, tienen las dos al mismo tiempo. Sí, pero eso se considera, cuando es hipo e hiper, se considera una condición médica, no una enfermedad, y es un trastorno del metabolismo. Es más una cuestión de dieta, no de medicamentos. ¿Viste? Ok. Bien, siguiente. Aquí vamos a tener pues muchos ejemplos de polisacáridos. Entonces la papa, las pastas, los granos, el trigo, el pan, todas las frutas, ¿sí? Algunas hortalizas, tomate, espinaca, en fin, y los granos. Entonces fíjense que todos los granos, aunque tienen aportes de fibra, pues también van a tener aportes de azúcares. Entonces vamos a tener frijol, garbanzo, lentejas, y todos los granos van a estar involucrados en los grupos de polisacáridos. Entonces fíjense que nosotros vamos a encontrar en cualquier cantidad de alimentos unos niveles importantes de polisacáridos, que es lo que realmente tenemos que controlar a la hora de hacer una dieta. Bueno, siguiente. Aquí en este cuadro enumeramos o representamos más bien las funciones de los carbohidratos. Tiene tres funciones importantes. Una función de energía o función energética, una función de reserva y una función de digestión. En su función energética, aportan 4 kilocalorías por gramo. Recuerden que lo que les decía, la glucosa es el combustible del cuerpo, es como la gasolina para un vehículo. Entonces la gasolina para nuestro cuerpo es la glucosa. Entonces, dependiendo de nuestro consumo de carbohidratos, vamos a tener energía.
¿Qué pasa cuando nosotros acumulamos energía? Fíjense que nosotros tenemos 4 kilocalorías por cada gramo que consumimos. Y pues a las personas que nos gusta comer ciertas cosas, que pan, que tortas, ese tipo de cosas, pues vamos a aumentar ese aporte al organismo. Cuando uno tiene calorías importantes en su cuerpo, necesita gastarlas. ¿Cómo se ¿Necesita gastan? qué? Gastarlas. ¿Cómo gasta uno las calorías que tiene? Con ejercicio. Exactamente. Entonces, si uno no hace ejercicio, pues todos estos aportes de Se kilocalorías acumula. se van a ir acumulando y el sedentarismo hace que aumentemos de peso y que todo se empiece a descompensar. Aparte, bueno, de esa función energética vamos a tener esa función de reserva. ¿Por qué reserva? Porque hay personas que necesitan energía o guardar energía para ciertas condiciones, como cuando se tiene un ayuno prolongado, o cuando se está en una actividad deportiva, o cuando hay personas que tienden a ser como cuando ustedes ven esos programas de Discovery, de al desnudo, cosas así, que hacen esas travesías de varios días en la selva o cosas así. Esas reservas de energía son 0.5% del glucógeno que almacenan los músculos. Una vez se gastan esas reservas, los músculos tienen que coger sus propias proteínas para formar energía. Por eso es que si las personas se vuelven delgadas, se vuelven flacas, les dan calambres, cuando no tienen aportes de carbohidratos. También tiene una función digestiva. La función digestiva está ligada sobre todo al aporte de fibra, y la fibra está contenida en las frutas y en las verduras. Estas pueden ser insolubles y pueden ser solubles. Las insolubles previenen el estreñimiento y las solubles bajan los niveles de colesterol. Entonces, fíjense que para ciertas condiciones médicas como el síndrome del intestino o el colon irritable, la constipación o el estreñimiento y los niveles altos de colesterol, pues vamos a tener una importancia en su tratamiento del consumo de frutas y verduras. Y aquí no estamos hablando de terapias ni de medicamentos ni nada de eso. ¿Listo? Sino solamente con dieta vamos a prevenir ciertas condiciones médicas. ¿Listo? ¿Ya todos van bien? Pasamos a la siguiente. Sí, señor. Dale. Entonces acá es donde surgen algunas preguntas, como por ejemplo, si los azúcares son carbohidratos y los carbohidratos nos alimentan, entonces, ¿por qué no comer golosinas, por ejemplo? Porque son azúcares tratados, o sea, Sí. Artificiales. Porque tienen aditivos y ciertas cosas. Vamos a explicarlo aquí. La diferencia en los tipos de azúcar, cuáles son los que alimentan y cuáles son los que nos enferman. Los que nos alimentan son los que están en las frutas. Exactamente. Todas las frutas frescas contienen sus azúcares. El 5 a 10% de azúcar está contenido en las frutas. Además, contienen un 85% de agua, de vitaminas y de fibra. ¿Sí? Su consumo previene y mejora muchas enfermedades. Entonces, todas las frutas frescas que podamos consumir, pues van a tener una cantidad importante de agua, de vitaminas, de fibra, y en azúcar va a tener un porcentaje del 5 al 10%.
Mientras que en los productos con azúcar, como son esas tortas de panadería y algunas otras cosas, como las chocolatinas y demás, pues vamos a tener un 10% de azúcar o más, aparte con harinas, con grasas, con endulcorantes y aditivos, y su consumo provoca y agrava muchas enfermedades. Entonces las donas, todos los dulces que vienen empacados y el consumo de esas tortas que hacen en las panaderías, pues pueden generar alteraciones. ¿Por qué? Porque aparte del azúcar que les proporciona, pues ya no va a tener 85% de agua, vitaminas y fibras, sino va a tener grasas, harinas, colorantes y aditivos. ¿Listo? Bien. Siguiente. Bueno, yo les espero un momentico los que están copiando. Bien, siguiente. Recomendaciones de consumo. Generalmente cuando nosotros consumimos un alimento, de los alimentos que consumimos por horario, como es el caso del almuerzo, la cena, el desayuno, pues deberíamos tener aportes diferentes. Deberíamos tener frutas, deberíamos tener granos, algo de proteína y de vegetales. Y mezclarlo con una bebida de productos lácteos. Eso es una recomendación de consumo. Todas estas y cada una de ellas van a tener un aporte y un beneficio al organismo. El problema es cuando descontrolamos todo esto. Cuando cambiamos el lácteo por la gaseosa, cuando cambiamos la proteína por alguna harina, cuando omitimos el consumo de frutas, cuando omitimos el consumo de vegetales y decimos que sin ensalada, por ejemplo. Entonces de aquí puede que se pierdan la mayoría de estos aportes y nos limitamos a consumir polisacáridos que nos puedan afectar. Siguiente. Aquí hay un ejemplo. Entonces, procurar que la mitad del plato sean frutas u hortalizas. Tomar agua con las comidas y durante todo el día. Seleccionar las hortalizas de todos los colores, hortalizas y granos, así como se muestra en la imagen. Consumir cereales de grano entero y una variedad de viandas. La leche y sus derivados. Tomar leche, consumir quesos y otros productos lácteos sin grasa o bajos de grasa. Y consumir carnes y aves magras, pescados, mariscos, legumbres y semillas. Este es el aporte proteico. Bien. ¿Se puede esperar un momentico, por favor? Claro, yo no voy a seguir, ahí los espero. Acumular 30 minutos de actividad física para adultos y 60 minutos para niños todos los días. Aquí hay algunos ejemplos de actividades físicas. Bicicleta, subir escaleras, ¿sí? Jugar, hacer deporte, natación, atletismo, bailar, bueno, y algunos otros a los que es un poco más complejo el acceso, como el canotaje y el golf, dependiendo de dónde nos encontremos.
Bien. ¿Listo? ¿Ya todos están al día? ¿O falta algo? No, profe, ya. Bueno, Ya, continuemos. Entonces, generalmente ese aporte de nutrientes lo dividimos en estos porcentajes. El 60% van a ser en su gran mayoría carbohidratos. Luego el aporte de grasas, que también son muy importantes para nuestro metabolismo. Ya tendremos el chance de ver el tema relacionado con grasas en un 30%. Y las proteínas, que generalmente son las que alimentan nuestro sistema muscular, en un 10%. También son muy importantes. Cuando las personas tienen calambres, dolores musculares, muchas veces está ligado a un problema en el aporte de proteínas en la dieta. ¿Sí? Bueno, incluidas otras cosas como los derivados del complejo B. Pero el aporte de proteínas es muy importante. Las personas que no consumen carne porque son veganas pues van a tener generalmente problemas musculares. Es muy importante la proteína. Bien, siguiente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que la proteína roja, las carnes rojas, son malas para las articulaciones? Solamente cuando hay condiciones médicas que así lo indican. Te voy a poner un ejemplo. Así como la gran mayoría de nosotros no sufrimos de diabetes, sino tenemos el azúcar normal, hay personas que tienen condiciones médicas o alteraciones en su organismo que hacen que se vuelvan diabéticos. En el problema de las articulaciones pasa lo mismo. La gran mayoría no sufrimos de problemas articulares, pero hay ciertas personas que tienen condiciones hereditarias relacionadas con que hay ciertas enfermedades que afectan la articulación, como es la hiperuricemia, la gota o el ácido úrico alto. ¿Sí? En esas personas que tienen esa enfermedad, es una enfermedad, no es para todo el mundo no padece esa enfermedad, pero en esas personas consumir proteínas está contraindicado porque las proteínas cuando generan su metabolismo se convierten en ácido úrico y ese ácido úrico no se va a eliminar sino que se va a acumular en las articulaciones y le va a generar dolor y artritis gotosa o artritis por ácido úrico. Bueno, Bueno, profe, gracias. pero la mayoría de las personas no, son un grupo poblacional. Generalmente es hereditario también, ¿no? Bueno, profe, gracias. Bien, bien, bien. Bien, comer demasiados carbohidratos, especialmente en forma de alimentos procesados, producen un aumento de peso y una tendencia de producir diabetes. A veces uno no es diabético, pero se puede convertir en diabético cuando lleva un desorden en su alimentación. ¿Sí? Aquí está la imagen, el pan no engorda, el que engorda eres tú. Eso ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Al quitar los carbohidratos, igual a la cetosis, cuando el cuerpo utiliza la grasa para producir energía. Esto tampoco, pues les voy a explicar este concepto para que quede claro. Esto quiere decir
que si nosotros disminuimos el consumo de carbohidratos, vamos a utilizar energía de otras fuentes diferentes. ¿Cuál es la fuente que más o que vamos a utilizar inicialmente cuando ya no tenemos carbohidratos en nuestra dieta? Pues Las frutas. las grasas. Y si consumimos la grasa de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Pues bajamos de peso, Perdemos masa muscular. ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, cuando esa persona ya sufre pues del azúcar de forma hereditaria y pues está cumpliendo con todo y pues tú acabas de explicar algo sobre la baja de peso, Sí. ¿qué elemento faltaría si se está cumpliendo con todo? O sea, es una persona que ya tiene la diabetes, ¿sí? ¿A eso te refieres? Sí, claro. Y, Sí, y- pero fue hereditaria. sí, pero está en tratamiento y está en dieta, ¿sí? Sí, ¿Y qué es lo que pero me ya es una pregunta? ¿Se bajó Ya es mucho de una peso? baja de peso, sí, muy prolongada y pues los médicos dicen que siga con la dieta, pero pues igual ya esta persona ya está pesando 47 kilos y No, mide 1,62. no, pues esa persona necesita un manejo interdisciplinario, o sea, un apoyo por un nutricionista. ¿Por qué? Por lo mismo que yo te estoy diciendo, muchas veces los médicos desconocemos ciertas especialidades. Como por ejemplo, esto de la nutrición es un tema importante, pero pues uno se dedica a estudiar enfermedades y muchas veces no se dedica a estudiar cómo se puede, por ejemplo, a través de la nutrición, generar el manejo de una enfermedad, que es muy importante. Una persona en sobrepeso uno le dice, "Oh, tienes que ir con el nutricionista", y muchas veces se ríen o se le ríen a uno en la cara, no, pero pues ¿qué me va a decir el nutricionista? O sea, mi problema no es ese. Pero resulta que sí, por lo mismo que te digo, cuando a ti te quitan algo y te colocan otra cosa en la dieta, pues te genera cambios metabólicos que son importantes para tu mantenimiento. Si ella se perdió de peso y va perdiendo peso y siguen las mismas, es porque hay algo que no está bien, ¿sí? O sea, sí le están controlando su aumento de azúcar en sangre, pero le están descompensando otros sistemas y eso no se puede tratar. Entonces ella necesita algo que se llama un manejo interdisciplinario. La tiene que ver el endocrinólogo, el internista y el nutricionista. Y entre ellos tres, generarle una compensación a su patología, que es mi recomendación, para que no se descompense. Bueno, Bueno, entonces, gracias, profe. fíjense que... Profe, Dime, dime. profe, es que lo que tú dices de diabéticos, pues una persona que ya es diabética, que es una diabetes creada, pues está en tratamiento y en dietas y el ejercicio pues no le ayuda a disminuir el azúcar. Sí, lo que pasa es que hasta la diabetes tiene clasificaciones, ¿sí? Y hay tipo 1 y tipo 2. Y cuando los niveles de azúcar siguen siendo muy altos a pesar de los tratamientos, pues hay que pensar como última medida en el uso de las insulinas, ¿sí? La insulina sí o No, sí, él ya está siendo medicado con insulina, profe. entonces tienen que modificarle porque insulinas hay varios tipos, ¿sí? La insulina de corta duración, de mediana y de larga. Entonces hay unas que actúan en segundos, hay unas que actúan en minutos y hay otras que actúan en horas durante el día. Entonces lo que tienen es que acomodarle todas las dosis, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de O insulinas. sea, él se aplica 17 unidades de insulina al día. Sí, por eso. El azúcar de él está bien durante todo el día, pues en la noche, cuando ya se sube. Ok, entonces tienen que aumentarle la dosis de la insulina en la noche o colocarle una insulina de acción rápida en la noche. Mira que hay, como te digo, hay varios tipos de insulinas, entonces tienes que comentarle al médico que si porfa te pueden modificar la insulina porque en la noche está haciendo hiperglicemias y ya solamente te modifica eso según el peso. No es tan complejo. Bueno, Profe, una pregunta, buenos días. sí, dime. Porque una persona que sufre de diabetes
no puede llegar a sentir los síntomas. Ya, digamos cuando está empezando la enfermedad, uno realmente el único síntoma característico de una diabetes es algo que se llama la polidipsia. Y la polidipsia quiere decir que es permanecer con sed todo el tiempo. Entonces esa sensación de tener sed y sed y sed está dada por ese aumento del azúcar en la sangre. Es el único síntoma que es como inicial o característico de la enfermedad. Ya después de ahí empieza a tener como resequedad en su mucosa oral y cuando está hablando se le escucha como si estuviera silbando, ¿sí? Por tener la boca seca. Entonces cuando están hablando se les escucha como si les saliera un silbido en su voz. Y la sed, esos son los dos síntomas importantes. Pero muchas veces uno puede tener el azúcar alto y no lo determina. Ya cuando es alto pues digamos que en números muy abundantes, pues tendríamos que ver, porque ahí sí van a aparecer, sí o sí van a aparecer síntomas. Pero en las fases iniciales esos son los síntomas que puede presentar una persona. Bueno, el cansancio, pero uno el cansancio lo relaciona con el estrés y con el día a día. Uno nunca piensa en diabetes o otras enfermedades. Entonces, sí, para que tengan en cuenta la fatiga, la polidipsia o la sed constante y el hablar así como con la boca muy seca. ¿Listo? De ahí para allá, ya la diabetes se puede complicar y generar problemas graves. Recomendaciones. Se recomienda consumir 225 a 325 gramos de carbohidratos por día. Obtenga los carbohidratos de alimentos integrales no procesados. Elija frutas enteras y jugos de fruta con poco o nada de azúcares añadidos. Limite su consumo de golosinas, bebidas endulzadas con azúcar y alcohol. Y ponga atención en las etiquetas de los alimentos, donde viene estipulado cuánto son los aportes que se generan. Bien. Entonces, generalmente consumir alimentos integrales casi que a ninguno le gusta, ¿cierto? Cuando uno elige un jugo de fruta, siempre termina echándole adicional al azúcar que ya contiene la fruta, termina no echándole azúcar, ¿cierto? Eso no le sabe a nada. El consumo de golosinas, bebidas endulzadas con azúcar, como las gaseosas, el té y otras, también van a afectarnos. El alcohol, bueno, el alcohol afecta generalmente en varias cosas. Poner atención a las etiquetas de los alimentos, queda claro que en los alimentos debe venir los aportes en cuanto a proteínas, calorías, grasas y demás que venga con el producto. Y de 225 a 325 gramos de carbohidratos al día, pues generalmente uno no se pone a racionar las comidas ni a pesarlas, pero pues ese debería ser el consumo recomendado. Perfecto. Siguiente. Bueno, acá dice, ponga atención al semáforo en los productos. Entonces, rojo, amarillo y verde. Rojo significa alto en el azúcar, o sea,
disminuya su consumo de azúcar. Medio consumo de grasa y bajo consumo de sal. Así debería ser el consumo en las dietas para mantener regulado. El aumento de la sal también genera problemas, el aumento de las grasas también y el aumento del azúcar también. Entonces, disminuir el azúcar, consumir grasas en promedio medio, pero todo bajo en sal. Siempre leer los ingredientes en la etiqueta en orden, ¿sí? ¿Cuáles son los nutrition facts que aparecen en las etiquetas? ¿Cuáles son esos aportes reales de colesterol, de sodio, de todo lo que puede venir en un producto? Bien. ABC. Ingredientes, entonces. Agua, zumo de naranja, 15%. Estos son ejemplos, vamos a leerlos rápidamente. Semilla de soya, 3%. Pectina, correctores de la acidez, ácido cítrico y cáxico, aroma, antioxidante, ácido ascórbico, colorante, betacaroteno. En el B, zumo de frutas a partir de concentrados, al 50%. Manzana, piña, naranja y uva. Agua, azúcar, semillas de soya, leche de coco, ¿sí? Tiene un efecto antioxidante. Los efectos antioxidantes son beneficio para el organismo, ¿sí? Así deberían prepararse los zumos y este tipo de bebidas. Zumo de naranja, 100% exprimido. Este producto ha sido elaborado utilizado como único ingrediente en el zumo exprimido de naranjas. No proviene de concentrados, sin agua ni azúcar añadidos, solo contiene azúcares naturalmente presentes. Mantener refrigerado. Ellos tienen una característica y es que son antioxidantes. Todas las bebidas antioxidantes van a generar un beneficio para el organismo. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de eso, de las bebidas antioxidantes? ¿Alguno de pronto? En esas bebidas antioxidantes aparecen personas que han tenido beneficios en el manejo de enfermedades graves, inclusive como las del cáncer. ¿Listo? Entonces hay preparados que están hechos a base de todo esto para hacer bebidas antioxidantes. Profe, qué pena. El antioxidante es el CDS, ¿sí? Lo de Andreas Kalfer, que dicen que ayuda a oxigenar la sangre. También es ¿Podría ser uno de esos? Sí, es uno de esos, el del doctor Chopra, uno que se llama el Amalaki, que es de una compañía llamada Sri, también es buena para eso, ¿sí? Ese está hecho a base de una fruta que se llama así, el Amalaki, y que se consigue en las faldas del Himalaya, por ejemplo, pero tienen una cantidad de antioxidante que cuando lo mezclan y lo preparan, pues va a producir efectos o beneficios sobre la persona que lo consume. Sí, eso mejora la... Ya están todos otra vez que se cayó esto. A ver, muchachos, ¿listo? Dame un segundito. ¿Todos se salieron de la presentación o están todavía ahí? No, profe, se salió. Profe, salió la presentación. Listo, dame un segundo. Otros no. En la presentación. Porque es que estábamos como molestando el internet preciso. Creo que eso. ¿Ahí me escuchan bien? Cachos. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, profe. Y eso. Bueno, y ya están todos en la presentación. Otra vez, ¿sí? Señor. Sí, profe. Vamos a continuar. Señor. Bien, vamos a resumir entonces esta parte. Tenemos carbohidratos simples, que son azúcares con bajo consumo, ¿sí? Y tenemos carbohidratos compuestos, almidón y fibra. De esto se recomienda, pues,
también mayor consumo. Todo lo que tiene que ver con chocolatinas, golosinas, miel, el azúcar refinada, el azúcar morena, deberíamos insistir en su bajo consumo, porque son simples. Y el almidón, la fibra, que es la que necesitamos para beneficio de nuestro organismo, pues deberíamos aumentarle su consumo. Bien. Espera, profe, un momento, Polchi. Profe, una pregunta. Señora. ¿Qué tan cierto es los azúcares que son dietéticos? O sea, ¿eso es bueno consumirlo? Sí, porque pues ellos van a hacer simplemente la labor de endulzar, ¿sí? Le van a dar ese sabor o endulzar el alimento, pero no te están generando un problema de glucosas elevadas, porque no están hechos para eso, no son compuestos, mejor dicho, no son azúcares, son endulzantes, ¿sí? Ok. Vale, gracias. Ok. O sea, endulzantes como la stevia, esos sí son buenos. Sí, claro. De hecho, hay varios en el mercado que sirven para endulzar bebidas y eso. Recuerda que en las diapositivas anteriores recomendaban que si hacemos un jugo, por ejemplo, natural, no le coloquemos azúcar, porque pues se supone que la fruta ya viene con su azúcar propio, ¿no? Pero pues ya nosotros desde pequeños nos acostumbran al consumo y ya todo lo que vamos a recibir sin azúcar pues no nos va a saber bien, ¿sí? No le vamos a notar como el agrado ni el sabor bueno a esa bebida o a esa comida. Listo, vamos a hacer rápidamente un ejercicio a ver cómo nos fue con esto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos básicos de los que están formados los carbohidratos? ¿Disacáridos y polisacáridos? No. Hidratos, Carbono, carbono, hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Muy bien, entonces el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Estas son moléculas que provienen de todo lo que tiene que ver con bioelementos o moléculas vivas. Esto, en nuestro organismo vamos a tener siempre una mezcla de carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien. La glucosa es un monosacárido, un disacárido o un polisacárido. Monosacárido. Monosacárido. Un disacárido. Monosacárido, la A. un monosacárido. Bueno, unos dicen que la A, alguien dijo que la B. Entonces, Es un monosacárido, pero el resto, pues los disacáridos se conforman también por glucosa. ya, por uniones de monosacáridos, sí. Pero es un monosacárido. La pregunta, Profe, dime. también no sería lo que decía la compañera, digamos que como los que son de 3 o más elementos se integra esa también. No, porque es que mira, esta molécula solita es una glucosa. Y la pregunta es, ¿la glucosa es un monosacárido? Que la glucosa se puede sumar con otra glucosa y van a formar un disacárido, sí, pero ya son 2 moléculas. ¿De acuerdo? Ah, ok, listo, profe. Pero la pregunta es, ¿la glucosa es un monosacárido? Listo. ¿Cuántas calorías aportan los carbohidratos? La C. La C. 4 kilocalorías por gramo. 4. Bueno, eso les quedó clarísimo. Ahí nos demoramos un poquito hablando de eso. 4 kilocalorías por gramo. Entonces, si la recomendación es consumir, ¿cuántas? 230. Imagínense. 225, 235. Eso, multiplícalo por 4. ¿Cuánto te da eso? Sí, sí.
800. 1200. 1200, ¿sí? 1200. Ok, entonces imagínense ustedes 1200 kilocalorías. Diarias, ¿cierto? ¿Cómo consumimos nosotros 1200 calorías? Si las personas que salen a correr una hora y ponen sus imágenes y suben en sus estados que corrieron una hora, que lo hicieron en tantos minutos y que apenas gastaron 400 calorías. ¿Mm? Y el resto se acumula. Para los lados. A los lados, exactamente. Pero esto, estamos hablando de las personas que hacen el deber de salir y correr. O sea que si uno se toma una gaseosa, debería ir correr 2 horas para poder eliminar esas calorías que tiene la Coca-Cola. ¿Sí o no? Y resulta cansado y se toma 3. Exactamente. Para la C, para la C. Para la C. Con pan y con pan. Y con un pancito y un paquetico de papas. Bien, menos mal que todo lo tienen clarísimo. Perfecto. 4 kilocalorías. Y qué peligro. Bien. ¿Me decías algo o no? No. Bien, siguiente. Frutas y verduras, ¿qué aportan? Fibra. 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 Bueno, hay preguntas que pueden tener 2 o más respuestas, ¿no? Bueno, entonces las frutas y las verduras, principalmente fibra, tienen toda la razón. El exceso en el consumo de carbohidratos provoca fatiga, sobrepeso, diabetes. Todas las anteriores. 3. Sobrepeso. Sobrepeso. La La C, B. la B, ¿no? La Sobre C. todo la C. Sobrepeso y diabetes. Ah, la C. Pues puede ser la B y la C. La C. y la C. B y C, Pero pero pues primero más está la B. Pero y si luego tiene la C. sobrepeso le va a dar fatiga. La fatiga, exactamente. Bien. Las 3, Si sí. tiene sobrepeso le va a dar diabetes. Pero Yo menos como mal no me tal, fatigué. Exacto, sobrepeso. como tal un diagnóstico, diabetes. Ahí deberíamos tener todas las anteriores. Sí. Pues Por eso el no, profesor dijo anteriormente que también podrían haber varias respuestas en la misma. Yo estoy de acuerdo con Javier. que Gracias. son las 3 o que son las 2 primeras o que Creo son que son las las 2 3. últimas. Las 3. Ya ve. Es que Podría ser una la B y desencadena las la otra. Pero muchachos, tengan en cuenta que el cuerpo humano es una estructura muy bien desarrollada y que para que uno pueda llegar a una diabetes se necesita, mejor dicho, unas condiciones. Generalmente las personas que tienen diabetes es porque están predispuestos genéticamente a eso. ¿Sí? No quiere decir siempre que porque uno consuma carbohidratos vaya a terminar siendo diabético. Eso Ok. tiene que quedar claro. ¿Sí? Es propenso a... Claro, claro, si se sobrepasa y se extralimita, sí, pero uno generalmente consume carbohidratos todo el tiempo y lo máximo que le puede pasar es que le generen estas 2 primeras. Bueno, sí. Aquí la respuesta es sobrepeso y diabetes. La fatiga no entraba ahí. Yo la tenía. Pero tengan claro lo que les digo. La diabetes, aunque generalmente es marcada genéticamente, ¿sí? En la mayoría de los casos tiene que ver con eso. Pero si uno se excede en ese consumo, termina así. ¿Listo? La fatiga solamente es un signo, es un síntoma, no es una enfermedad, entonces no se considera dentro de la respuesta. ¿Cuál es el porcentaje diario del consumo de los carbohidratos? 60, 30 y 10. 60 carbohidratos, grasa, No, es 20 proteínas, 10. 60, 30 y 10. Por eso sí. 60 de carbohidratos, 30. Entonces ustedes dicen 60 por aquí, 30 por acá y 10 de proteínas. Bueno, se lo aprendieron, espero que lo apliquen. Bueno, vamos a ver la respuesta. Ojalá esas preguntas salgan en el parcial. Sí. Sí, hay que ponerle fe de pronto. Como aleatorio. Son los quiz que decía el profesor de fundamentos. Ojo.
Bien. Menciona algunos productos ricos en carbohidratos. Bueno, ahí sí ya nos toca por separado, pero pues hagamos el ejercicio. Las verduras, las frutas. Carbohidratos. Las verduras, las frutas, los lácteos, ¿cierto? Los derivados de la leche, sí, y todos los almidones también, o sea, todos esos productos de panadería, todos están ricos en carbohidratos, pero pues algunos buenos y algunos malos, sí. Entonces aquí está el pan, la papa, el trigo, la pasta, todas las frutas, algunas legumbres y los granos sobre todo. Bien. ¿Qué tipo de carbohidratos debemos consumir en su mayoría? Los carbohidratos Compuestos. ¿Están de acuerdo todos? Los compuestos. Sí, compuestos. Los simples son las galguerías. Muy bien. Entonces, los carbohidratos compuestos. Muy bien, Lorena. Bien. Siguiente. Siguiente. El origen de los carbohidratos debe ser en su mayoría de productos integrales o productos procesados. Productos Integrales. Integrales. Sí. Productos integrales. Muy bien. Muy bien, Lorena. Ya pasamos ese quiz. Lorena va a tocar. Muy bien, muchachos. Bueno, vamos a hacer ahí el ejercicio. Lorena está volando, mejor dicho. Lo de Lorena es la nutrición, profesor, definitivamente. Ya no tengo parcial final. Lorena siempre está volando, profe. ¿Pues sí? Sí, sí, sí. Me encanta el tema. La nutrición para ti es esencial, ¿no? Sí. Se nota. Bueno, rápidamente voy a compartir con ustedes. Denme aquí un segundito. Cierro esto. Bueno, el tema de los carbohidratos yo creo que quedó más o menos bien, ¿cierto? Ya sabemos que son compuestos que están hechos por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Que su molécula más básica se llama monosacárido, que es la glucosa, y que a partir de ella se forman disacáridos y polisacáridos, ¿sí? Bien. Ese hace parte de los bioelementos. Rápidamente vamos a pasar a unas diapositivas que no son muchas para hablar de bioelementos, cuáles son los otros que vamos a ver. Y para poder terminar, dame un segundito, ya les comparto aquí. Ups, ¿qué pasó con esto? Bioelementos. Profe, una pregunta. Dime. Profe, es que lo que pasa es que bueno, yo vivía en un barrio y pues mi vecina tenía flores como rojitas y pues yo iba y las abría y tenían como una azúcar. ¿Eso qué es? El azúcar que contienen las flores es un azúcar natural, ¿sí? Es del que sacan, digamos que con el que se producen ciertos productos como la miel y el polen y ese tipo de cosas que están relacionadas con las plantas, son azúcares naturales, pero no tiene ninguna contraindicación, ni mucho menos. ¿Sí? Gracias. Eso no tiene mayor complique. Ven, no pude abrir la presentación. ¿Qué pasó con eso? Se me bloqueó. No sé por qué. Error de activación. No sé por qué no me está dejando compartir esto. Bien, ahora sí.
muchachos? ¿Están en la presentación? Sí, Señor. Bueno, listo. Rápidamente vamos a hablar de esos bioelementos. Ya hablamos de los carbohidratos, pero es para tener una idea de qué exactamente es lo que vamos a ver. Esta gráfica nos muestra, o ese mapa conceptual, nos va a mostrar cuáles son esos bioelementos. La materia viva siempre va a estar formada por bioelementos, ¿sí? Que en su abundancia se consideran primarios y secundarios. Ellos se establecen por enlaces químicos y forman biomoléculas. ¿Listo? Vamos a tener en esos enlaces, van a ser inorgánicas y orgánicas. ¿Cuáles son las inorgánicas? Las que están compuestas por sales minerales y por el agua. ¿Y cuáles van a ser las orgánicas? Entonces, los glúcidos o carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿sí? Y los nucleótidos. Estos cuatro que son los que vamos a ver. Hoy ya hablamos de los carbohidratos o los glúcidos. ¿Qué función van a tener esas biomoléculas orgánicas o esas uniones? Van a tener funciones estructurales, energéticas y de movimiento. Estructurales porque aquí vamos a tener la estructura de nuestro cuerpo como tal, el sostén del esqueleto y demás, la energía que proviene del consumo de estas sustancias y el movimiento que nos van a generar las proteínas en los músculos y demás. Entonces, el funcionamiento de toda materia viva siempre va a estar mediado por esas biomoléculas o esos bioelementos. Entonces, en el caso, vamos a ver rápidamente estos conceptos. Entonces, los bioelementos o elementos bioenergéticos son los elementos químicos presentes en todos los seres vivos. La materia viva está constituida por unos 70 elementos. La práctica totalidad de los elementos estables que hay en la Tierra, excepto los gases nobles. Prácticamente entonces vamos a tener casi todos los elementos que conocemos en nuestra tabla periódica, excepto los gases nobles. ¿Cuáles son esos tipos de bioelementos? Entonces vamos a tener los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Esta presentación ya también está en la plataforma desde anoche, están las dos. Primarios, secundarios y cuáles, profe, qué pena. Los primarios, los secundarios y los bioelementos. oligoelementos. Entonces ya habíamos hablado del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, y aquí entra otro que es el nitrógeno. ¿Listo? Esos bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar biomoléculas orgánicas, o sea, todo lo relacionado con la vida. Entonces están los carbohidratos o glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que constituyen el 96% de la materia viva. ¿Por qué entra acá el nitrógeno? Porque los nitrogenados son los que van a formar el ADN y el ARN, unidos a otros tipos de enlaces y a otros tipos de moléculas. Siguiente, vamos a pasar rápido para no demorarnos en esto. Estos fueron los tres primeros que mencionamos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El carbono tiene la capacidad de formar largas cadenas de carbono. Carbono más carbono más carbono forman macromoléculas. Y la vida está constituida por carbono. El hidrógeno, además de ser uno de los componentes de la molécula del agua, indispensable para la vida, forma parte de los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas. Entonces, el hidrógeno nos va a ayudar a formar moléculas de agua y va a estar interviniendo en estas macromoléculas que tienen los carbonos. Casi siempre a un enlace de carbono vamos a encontrar un hidrógeno ligado.
Y el oxígeno, pues que es un elemento electronegativo que permite la obtención de energía mediante la respiración aeróbica o aeróbica. Quiere decir que en la mayoría de los seres vivos vamos a depender también del oxígeno para la supervivencia de nuestras células. Cuando nuestras células se quedan sin oxígeno es cuando empezamos a tener problemas. El transporte de oxígeno siempre lo vamos a hacer por la sangre, pero el intercambio del oxígeno lo vamos a hacer en la respiración, en nuestros pulmones. Y el nitrógeno, que es del que no habíamos hablado, es principalmente como un grupo amino, así se le denomina a los grupos que tienen nitrógeno, un grupo amino, presente en las proteínas, ya que forma parte de todos los aminoácidos. También se les llama bases nitrogenadas o ácidos nucleicos. Este es el nombre más importante. Los ácidos nucleicos, porque aquí vamos a tener tanto el ADN como el ARN. Cuando hablamos de bioelementos secundarios, entonces ellos comprenden alrededor del 4% del protoplasma, pero participan en importantes funciones celulares, como la conducción de impulsos nerviosos, la contracción de los músculos, el movimiento de las células y la regulación del funcionamiento de las enzimas. Los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Y se clasifican en dos grupos, indispensables y los variables. Entonces, fíjense que, ¿cuáles son los elementos o los bioelementos primarios? Eso tiene que quedar claro. Dime. ¿Y el cloro? Ya vamos para allá. Entonces, mira, cuando hablamos de bioelementos primarios, tenemos oxígeno, nitrógeno. Carbono, hidrógeno, ¿Perdón? nitrógeno, oxígeno. Eso. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso, tienen que quedar claros, sí, se los tienen que aprender. En los secundarios entra el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Estos componen muchas sustancias y estructuras a nivel de nuestro cuerpo, tienen un movimiento celular, todo el tiempo están haciendo intercambio de electrones, ¿sí? Dijimos que eran indispensables y variables. Los indispensables están presentes en todos los seres vivos, ¿sí? Los más abundantes en el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio intervienen en la síntesis y la degradación de ATP. ¿Qué es ATP? Es energía de las células, en la replicación del ADN y en su estabilización, etc. Entonces, fíjense que esos elementos secundarios tienen unas funciones importantes de energía, de replicación de información genética y estabilización de las células. Sodio, potasio, magnesio y calcio. Sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, hierro y yodo. ¿Por qué mencionan principalmente estos? Sodio, potasio, magnesio y calcio. Porque son los que más se encuentran en mayor cantidad dentro de las células. El cloro también es muy importante y es el que se está, con el que se está trabajando para lo que estaba mencionando Nini en cuanto a la oxigenación y al transporte de oxígeno por la sangre. Los variables, el boro, el cobre, el bromo, el flúor, el manganeso, perdón, y el silicio. Manganeso, no magnesio, sino manganeso. Entonces fíjense que aquí entran casi todos los elementos de la tabla periódica a ser parte de biocompuestos o de bioelementos. Lo importante es que ustedes aprendan a diferenciar cuáles son los primarios y los secundarios más importantes. Indispensables estos y los variables, estos otros que están en menor cantidad, pero que también se encuentran en el organismo. ¿Sí? Están presentes en algunos seres vivos. Y por último, los oligoelementos.
Entonces, son microconstituyentes o elementos vestigiales que aparecen en la materia viva en proporción inferior al 0,1%, siendo también esenciales para la vida. El hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, vanadio, cobalto, selenio, molibdeno y el estaño. Aún participando en cantidades infinitesimales, no son por ello, son menos importantes, pues su carencia puede acarrear graves trastornos en el organismo. Entonces todos estos oligos se llaman oligo quiere decir en poca cantidad, ¿listo? O disminuido. Los oligoelementos van a estar en cantidades muy mínimas, pero con ausencia de ellos también podemos tener trastornos para el organismo. Entonces la clasificación de los bioelementos son ¿cuáles? Primario, secundario y Primario, secundario, oligoelementos. Bien, muchachos, entonces. Ya lo de las biomoléculas, vamos a empezar a hablar unas por unas. Vamos a parar aquí porque nosotros ya vimos los hidratos de carbono o los carbohidratos. Y mañana vamos a hablar de lípidos. Entonces esto no lo vamos a mencionar acá. ¿Listo? Vamos a parar aquí la presentación. Vamos a detener también el video.